Gente, me voy con la tribu. Unos maestros los chicos. Me han cambiado la gasolina por la gasolina de uno de ellos que tenía en el tanque de la moto. Me han cambiado la gasolina porque están seguros que el problema que tiene la moto es la gasolina. Así que tengo que probarla ahora. Esperemos que no nos haga ninguno de los problemas que nos venía haciendo. Miren, acá está Bolívar. Y nos vamos hasta la casa de ellos, a la posada, que es allá arriba de la montaña. Está lloviendo, así que bueno, vamos a medio que apurarnos. Me falta comprar un poco de pan para subsistir a sándwich los próximos días. Y me voy a descansar al monte, al campo. Vamos a ver qué tal. Me han dicho que hay una panadería por acá que les gusta comprar el pan ahí, así que vamos a comprar el pan en la panadería. Y serán mate y sándwiches por los próximos días. Acá está Sucre. El amigo Sucre. Lo de adelante es un transporte público de pasajeros. Son muy sui generis, no son muy oficiales. Acá la tribu son ellos tres, son el papá de ellos y ellos dos. No son un club ni nada, son la tribu de ellos, eso. Acá está la panadería. Anda la moto. Cuéntenme de dónde nace la tribu 13. La tribu. ¿De dónde? Tribu porque somos una familia como poco se ve. Que solamente se ve en la tribu, en una tribu. Y eso es lo que, por eso el nombre. Y ahí el jefe, Mi papá que es el jefe indio. y mi mamá, Esa es de ahí donde viene el nombre. y los unidos, pues siempre la tribu anda Siempre andan juntos, ¿eh? todo el tiempo juntos, Todo el tiempo juntos, para donde sea. A donde vaya. a lo que salga. Intentó irse a Ruta Valera a probar una cosa que se llama chicha y una comida. No entendí muy bien cómo se llama la comida, pero lo vamos a ir a probar. Nos vamos con la tribu y se juntaron dos personas más, creo. Una niña que anda en una moto de enduro y un doctor que anda en una moto parecida a la de estos muchachos, pero Yamaha. Así que lindo, nos vamos a pasear un poco. Son las 5 de la tarde, así que vamos y volvemos en un rato. Ya como para ir despidiendo a Trujillo. Y esta gente que son increíbles, la verdad. Uno se siente en casa rapidísimo con ellos. Nos vamos.
¿Y la idea del refugio? La idea del refugio salió como nos gustan las motos y Nos contactaron con este muchacho el colombiano Cristian, y él fue el que nos dijo, bueno, métanse en la cuestión de esa de Rúa, y ahí en otros grupos, y entre grupo y grupo, bueno, vamos a recibir gente. Y bien, hasta el momento bien. ¿Les gusta hacer esto? Claro, Sí, ¿no? Pues conocemos mucha cultura. porque es compartir con culturas Compartir. diferentes. Eso es lo que ¿Cuánto hace que está abierto el refugio? yo creo que un año ya. Un año, vamos. Ujú. Y en cantidad de viajeros más o menos. Poco No. por lo mismo que... Ahorita ha pegado más, que han venido más. Sí, porque como te dije, el radiador Spring. Está fuera del camino, ¿eh? Sí, sí. Entonces la gente obvia y no conoce, no viene a conocer. No, y eso que tenemos varios monumentos, La Claro. Paz, de José Gregorio, historia muchísimo. Hay mucha Aquí historia. se firmó el decreto de guerra y muerte, Ajá, en Santa Ana. y en Santa Ana. El abrazo de Bolívar y Morillo. Ujú. Bueno, que ahorita lo mudaron para acá abajo. Ahí donde pasamos, ahora que Ahí en el pasamos. Prado. Pero tenemos mucho potencial y muy virgen sobre el turismo. Bueno, fíjate ahora lo que te dije de que tenía que ponerme a estudiar y no sabía eso, que es el monumento más alto. El De Bolívar. de Bolívar. El Ah. más alto del mundo. ¿La estatua más alta de Bolívar del mundo? Ajá. No lo sabía hasta ahora que me puse a investigar. Que lo hizo un italiano. Sí, bueno, nosotros no hacíamos esto. No. Nos gustan las motos y todo eso, pero Trabaja nosotros es atender allá en la tienda. allá ¿no? en la tienda y hacer. Y con la... Pero, y compartir eso, compartir a los sanos bien. Y que vengan los que Ahora, con esto de recibir motoviajeros, no. hemos disfrutado un mundo. ¿No? Y Conociendo, por lo menos contigo, no. Y la diferente cultura. Por lo menos el mate, ¿no? A ver. Ah, No toqué la bombilla porque si no te corto las manos. aprendieron a tomar Y mate. gracias, ¿cómo es lo de la Y gracia? el tema de las Todo gracias. eso irlo aprendiendo. Ujú. Bueno, igual así como te digo yo ahora, que aquí en Trujillo, que llegues a una parte y te inviten a tomar así sea café y digas que no, Es más visto. se ve de mal gusto. Ujú. Bueno, Hay que tener eso en presente, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se puede decir que no en Venezuela. sí, porque no, quizás en otro país Sí, o, bueno, y aquí no en sean Venezuela así. somos así que todos queremos, somos muy receptivos, los venezolanos. Mi experiencia ha sido que sí, que todo el mundo está tratando de ayudarte, de invitarte. Y a veces eso el viajero lo ve mal porque no está acostumbrado. Ujú. Bueno, muchos viajeros prefieren estar solos, ¿no? Eso es verdad, pero... A Pero- veces como llegan aquí yo digo, no, pues digan ustedes porque ustedes son los que Claro. uno les deja libre albedrío ahí para que aprovechen. Che, chicos, ¿y qué capacidad tiene en total el refugio? 5 habitaciones. 5 habitaciones con Cama matrimonial y una con 2 literas. Sí, como 10 personas. 10 cómodas. Cómodas. Creo que Y más. más espacio para carpa. Sí, el que Y quiera dormir también que la fuera, sala. pues duerme en la sala o La duerme. sala aquí también puede ser. Porque si llega, por lo menos que llegue un grupo, un lote grande, se recibe igual. Y que duerman, si tienen hamaca, si pueden dormir en hamaca Claro, y también. aguantan el frío, pues. Ujú. Sí, el clima aquí se presta muy también muy tranquilo. Es siempre fresco, Siempre. lluvioso no es todo el año lluvioso. ¿Eh? No, pega así lluvia, por lo menos mayo llovió más o menos. Y en diciembre también baja pero más la temperatura. En diciembre sí es enero. frío. Claro, es como que viene el invierno. No le llaman invierno a ustedes, ¿no? No, Sí. no, aquí no hay las estaciones. Acá no hay estación. No. Es clima tropical. Ujú. Sí, es tropical. Pero siempre aquí es clima así fresco. Fresco, Aquí sí. bastante lindo. Sí. De hecho, para acá nos mudamos por eso, por el clima. Se va la luz, no importa. Ujú. Se va a dormir y ya. No Vamos está a ver por preocupado que se algo apagó del el aire. internet, eso, para mejorarlo el internet. Una
unas ideas que nos dio un señor por ahí. Hay que ponernos ahí. Ponerse las pilas. Claro, estamos empezando, no sabemos cómo es esto, cómo se... Y yo creo que uno va a medida que comparte, qué sé yo, se da cuenta cuáles son las necesidades. Ahora, de todas maneras, como yo les decía, cada refugio es a discreción del que lo provee, ¿no es cierto? O sea que tampoco es que Es obligatorio. que uno tiene que obligarse a nada, pero... Pero sí está bueno, no está de más la opinión y la idea. Sí, por lo menos Gárate tuvo la idea también, porque nosotros decíamos motoposada, pero la motoposada cobra. ¿Ah, sí? Sí, según he escuchado entre los que han Ay, refugio, ah, ¿sí? sí. Es bueno saber eso, que motoposas cobran. Sí, yo también no, nosotros decíamos motoposada la tribu, pero ahorita cambiamos motorrefugio la tribu. Che, y para conectarse con ustedes, ¿cómo es? ¿Tienen Sí, páginas de la tribu, Instagram? Ajá, la tribu 13.online es Instagram. Y la tribu 13 En Facebook. en Facebook, TikTok. Y, En Instagram es la tribu 13 online. Ajá, Con un punto. Sí. La tribu 13.online. punto Online. Ajá. online. Es el único diferente. Los otros sí son la tribu 13. No he logrado hacer uno completo. Y ahí tenemos hasta con eso, porque eso a partir de la pandemia que uno tuvo más tiempo de ponerse a meterse en el teléfono y a crear páginas y a subir videos con las Sí, cuestiones de eran las páginas motos cuatro ruedas. personales. Las que tenemos son páginas personales que Claro. eran de uso. ¿Eso de las motos 4 ruedas la siguen haciendo o van a seguir haciendo? Pues sí, ahí Sí. están. Que Lo que esa- pasa es que el mantenimiento de esa moto es costoso. Y por lo menos dar un paseo de esa moto no es fácil. O sea, para el mantenimiento. Una correa no vale aquí un dineral, son 250, 300 dólares. Al cambiar que por lo menos ya que ella misma se mantenga. Ahí bueno. sí. Pero es muy buena idea porque aquí hay nada de paisaje. Cantidad. De road o caminos destapados que hay unos sitios ya de frailejones. Aquí está Hay cerca, personas está que de aquí agua. mismo, de Trujillo, No conocen sitios que hay. que no saben y no creen que aquí hay frailejón. Que está Aquí mismo, cerca, está aquí. mismo cerca aquí, ponle una hora de camino. Y es como si anduvieras por donde tú pasaste el páramo Ujú. del pico. Esa misma vegetación, así de puro frailejón, hermano. Así es para acá. Y la O gente sea, cree que hay un páramo también acá. Sí, la cordillera. Ujú, La cordillera sigue. ujú. Cruza acá de Cruza aquí, Boconó. Boconó. Claro, pero así alto como el páramo también. Claro, Sí, claro, sí, se sí. mantiene. Sí. No nieva, porque los puntos más altos están para allá. Claro. Sí, Porque pero es Mérida, eso es lugar frío, ¿no? Sí, pero Sí. para acá sí, mucho, y es la cordillera. ¿Dónde termina, dónde empieza? No sé. Porque muchos De dicen un que lado. Empieza en una punta y termina en la Sí, otra, del lado porque- que lo mire, eso no. Si está en Argentina, pues empieza allá, y el que está en Claro, Venezuela empieza Claro, aquí. seguramente, eso es así. Pero sí, es muy interesante cómo la cordillera sube y se cruza Colombia y Venezuela, ¿no es cierto? Y tremenda formación de... Yo creo que eso es una de las cosas que le da más atractivo a Venezuela, para el turista. Ujú. Que si querés frío, tenés frío. Si querés, Venezuela es muy particular que tenemos querés todo. desierto, Hay de todo. tenés Montañas, desierto. desierto, playas. Playas. Las playas, Exacto, las mejores de Latinoamérica, ¿no? Tenemos los roques. Y aquí mismo, nosotros la tenemos cerca, que son los roques de nosotros, Chichiriviche, que baja a los cayos. Ujú. Hay varios cayos ahí en el Es Parque como aquí se Nacional activa en el Morrocoy. puerto La Ceiba, también que Aquí empiece a también. entrar gente por ahí, por ese puerto, sería lo mejor. Aquí tenemos playa en Trujillo también. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Playa, pero no de mar. Sí, del lago de Maracay. del lago de Maracay. Ah, Pero hay playa. No hay playa. es playa, hay gente mucho, es un balneario, pues, Ujú. y van allá a bañarse. Y ahí es donde está, Palmarito, Obure. ajá, están Bien eso. bonito. Y ahí es donde está el puerto de La Ceiba. Ujú. Que, Y el lago tiene salida al mar, ¿verdad? sí. No. sí. O sea, tendríamos que decir que es
Es un mar, no es un lago. Si se conecta debería Lo que ser pasa mar. es que se Eh. forma en la parte del mapa, ahí se ve que el cachito aquí donde está la entrada del mar. Ujú. ¿De dónde hicieron Por el eso ¿Es, el lago dulce o es salado? Ay, ¿dónde está Salado. salado? Entonces no es un lago. No, pero eso es lo que... La gente dice el lago de Maracaibo. El lago Maracaibo es un pedazo del mar que se le metió para adentro, así. Se le llenó el agua, se le llenó el cuarto de agua. Bueno, ¿qué le decimos a la gente para que se vengan acá? No, pues que vengan, aquí los recibimos con los brazos abiertos cuando tengan Que vengan a visitar el pueblito. que vengan a visitar Que nuestro conozcan, pueblo, que que es no muy bonito y tiene la Virgen de la Paz, que es un monumento bastante alto. Lo visitó Martín y pueden disfrutar. Eso con hay que él. estudiarlo también. Si es el más alto de Latinoamérica, si no Sí, es, son cuánto mide. Eso tenemos que estudiarlo. 46 metros y medio. Ujú, de Para no altura. pasar pena que le pregunten a uno, es mejor decir no sé. Ahí ir a aprender. Muy Son bonito. guías 46 turísticos. metros con 72 centímetros. Bueno, otra cosa, tiene 226 escalones. Bueno, eso es otro dato que no lo Ah, vemos en... te digo porque Quédate a los ojos. con casi los me ojos, muero con los ojos para afuera, así. Casi me Subiste muerto. más rápido, pero en el dron. En el dron sí subiste más Sí, rápido. No, pero sí tiene bueno, los esperamos en verdad que No, y los paisajes. Me Aquí- imagino que viste los paisajes ahí en el... No, eso es lo no, lo máximo. esperamos, de verdad que sí. Vengan que no se arrepentirán, dijo el de la propaganda. No, aquí estamos a la orden. Bueno, yo gracias, muchas gracias por haberme invitado y por haberme tenido acá. No, Lo he pasado bárbaro. Y ahora vamos a tener que seguir ruta. Es lo que pasa siempre. ¿no? Otro que... De la Bueno. familia que se va. Porque aquí el que se quedó despide... uno y ya está, usted es la tribu ya. Ya de la otro que se tribu. va de la tribu. Ah, de la tribu. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Que tenga buena ruta.